En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de grafos Dijkstra para la asignatura de algoritmia. Lo que nos pide el ejercicio es aplicar el algoritmo Dijkstra que se ha visto en la teoría para hallar los caminos mínimos del grafo que tenemos aquí en el papel, comenzando desde el vértice V1 al resto de vértices. Hemos cogido el vértice V1 aleatoriamente, pero se podría haber cogido cualquier otro vértice para comenzar a buscar los caminos mínimos desde ese vértice. Para resolver el ejercicio de Dijkstra, lo primero que vamos a hacer es una tabla, que la voy a dibujar primero, y luego explicaré los componentes que tiene cada elemento de la tabla. La tabla está formada por el primer elemento, la primera columna se llama iteración y van a ser cada una de las iteraciones que va iterando el algoritmo de Dijkstra. Luego tenemos la siguiente columna, la letra S, que es la clausura, lo que se llama la clausura del grafo, donde vamos a ir metiendo cada uno de los vértices que vamos visitando, una especie de historial. La letra W que indica el vértice actual en el que estamos situados, y luego a partir de ahí ya tenemos la distancia del vértice inicial a cada vértice del resto del grafo, lo cual sería el D de 2 sería la distancia del vértice 1 al 2, el D de 3 sería la distancia del vértice 1 al 3, el D de 4 la distancia del vértice 1 al 4 y así sucesivamente para el resto de vértices. Ved que si hubiéramos cogido otro vértice, por ejemplo el 6, entonces no estaría su distancia, sino que estaría la distancia del 1 hasta el 7 sin contar con este vértice, porque suponemos que la distancia de un vértice a sí mismo es 0, por lo cual no se mete en la tabla. Bien, pues empezamos el algoritmo, empezamos con la iteración inicial, que es situándonos en el vértice V1, y a partir de ahí vamos a ver qué distancias podemos calcular. Por lo cual, de momento, en el histórico solo hemos visto el 1, estamos en ese vértice actualmente, en el 1, y ahora vamos a ver las distancias que hay. En el Dijkstra siempre según se ha visto en la teoría, siempre son las distancias que hay a un salto, que podemos calcular a un salto de este vértice. Entonces, a un único salto del vértice 1 podemos llegar al 2 y al 3, y al resto vemos que no podemos llegar si no utilizamos más saltos. Bien, pues la distancia que hay del vértice 1 al 2, utilizando un único salto, es 3. La distancia que hay del vértice 1 al vértice 3 con un único salto es 9. El 9, y al resto de vértices hemos dicho, al 4, al 5, al 6 y al 7 no somos capaces de llegar con un único salto desde el vértice V1. Por lo tanto, esa distancia se pone como infinita. Bien, pues esta es la situación inicial que tenemos en Dijkstra, y ahora a partir de ahora vamos a ir aplicando el algoritmo, que lo que dice el algoritmo en cada paso es coger el vértice no visitado todavía al que se llegue con menor distancia, con menor coste, y a partir de ese vértice ir saltando, dando un único salto, a ver si podemos reducir la distancia al resto de vértices. Entonces, la primera iteración, lo que vamos a hacer es coger de los vértices no visitados, de momento están todos no visitados, obviamente menos el vértice inicial, de todos los no visitados coger al que se llega con menor distancia, entonces, o menor coste. Pues podemos ver de todos los que tenemos que el que se llega con menor coste es el vértice 2, que llegamos con un coste de 3. Entonces vamos a coger ese vértice, lo metemos en el historial y nos situamos en él, estamos ahí en él ahora, y entonces vamos a calcular ahora la distancia al resto de vértices desde el 2, suponiendo que hemos llegado a él a través del vértice 1 y dando un único salto. Obviamente la distancia del vértice 2 a sí mismo sigue siendo la que era del vértice 1, sigue siendo 3, eso no varía. Vamos a ver qué pasa con la distancia al vértice 3. Hemos visto que del 1 al 3 directamente era una distancia de coste de 9 unidades, pero si lo hacemos desde el vértice 2, empezando por el vértice 1, sería del 1 al 2 me cuesta 3 unidades, y del 2 al 3, fijaros que me cuestan 2 unidades a través de esta línea vertical que los une. 3 más 2 es 5, 5 es un coste menor que el 9 que tenía hasta ahora, entonces actualizo, y ahora veo que me cuesta menos llegar al 3, que directamente es desde el V1, y me cuesta menos si hago un salto intermedio a través del vértice 2. Luego vamos a ver qué pasa con el vértice 4. Como desde el 2 puedo llegar al 4 directamente, entonces veo que me ha costado llegar
3 unidades al vértice 2, le sumo 7 que me cuesta llegar al vértice 4, eso suman 10, como 10 es menor que el infinito, actualizo lo que me cuesta llegar al vértice 4 desde el 1 pasando por el 2. ¿Qué pasa con el vértice 5? Pues algo parecido. Desde el 1 no podía llegar de un único salto porque no había enlace directo, pero a partir de, pasando otra vez del 2, me cuesta llegar 3 unidades al vértice 2 y del 2 al 5, como veis, me cuesta llegar una única unidad. Con lo cual, 3 más 1 es 4, que obviamente es menor que infinito, y lo actualizamos. Y nos quedan el vértice 6 y 7. Como podéis ver, desde el vértice 2 no hay manera de llegar directa a través de un único salto al 6 y al 7, con lo cual sigo sin poder calcular su distancia, siguen siendo distancias que están en infinito. Pasamos a la segunda iteración. Ya hemos visitado el vértice 2, con lo cual este ya no nos sirve. Tenemos que coger el siguiente vértice que sea de menor coste de llegar a él a través de V1. Podemos ver que el siguiente vértice de menor coste para llegando a él a través de V1 o empezando desde V1 es el vértice 5, que nos cuesta llegar 4, o sea, nos cuesta llegar a una distancia de 4 a ese vértice. Con lo cual ahora vamos a intentar actualizar el resto de vértices a ver qué pasaría. Bien, estamos visitando el vértice 5. Obviamente llegar al vértice 2 desde el 5 nos va a costar más y hacemos más vueltas porque ya hemos analizado el vértice 2. Ese sigue valiendo 3. Vamos a ver si podemos mejorar la distancia al vértice 3 desde el 5. Para llegar al 5 lo que hemos hecho ha sido pasar por el 2, luego llegar al 5, eso tiene un coste de 4, el 4 que tenemos ahí en un círculo, y para llegar del vértice 5 al vértice 3 tenemos un salto directo que nos cuesta 1. 1 más 4 sería 5, que es igual al valor que ya nos costaba antes, 5, con lo cual el camino sigue siendo el mismo, o sea, el camino da igual que cojamos, es decir, 1, 2 y 3 o 1, 2, 5 y 3, que al final nos cuesta lo mismo, con lo cual nos dejamos el mismo la misma distancia, 5 se queda ahí. Vamos a ver si mejoramos la distancia al vértice 4. Nos ha costado llegar 4 hasta el vértice 5. Y del vértice 5 al vértice 4 los une una línea vertical que tiene coste 5. 4 más 5 es 9. 9 mejora el camino 10 que tenía hasta ahora, que era pasando por el vértice 2 y de ahí al 4 directamente. Con lo cual, al mejorar, al ser 9, el camino que va del 1 al 2, del 2 al 5 y del 5 al 4, ese camino mejora el 10 que tenía, ponemos un 9 ahí. El vértice 5 no varía, obviamente estamos en él, sigue siendo 4. Y ahora vemos que del 5 al 6 sí podemos saltar. Hay un salto directo, con lo cual podemos actualizar ese valor. Si hasta llegar al vértice 5 nos ha costado 4 más 9 que nos cuesta llegar del 5 al 6, 4 más 9 es 13, obviamente menor que infinito, con lo cual ahora es 13 el coste hasta llegar al vértice 6. Y ya al 7, como no hay un salto directo del 5 al 7, no podemos actualizarlo, sigue siendo infinito. Bien, vamos a la tercera iteración. Debemos coger de los no visitados todavía el que menos nos cueste llegar desde el vértice 1. El 2 y el 5 ya están descartados. El siguiente que nos costaría menos llegar sería el vértice 3. Nos lo dejamos aquí porque es un coste de 5. Con lo cual lo metemos al historial y nos ponemos aquí con lo que estamos visitándolo. Bien, para llegar al vértice 2 no va a variar. Esto sigue siendo 3 porque ese ya ha sido visitado. Para llegar al vértice 3 desde el 1 sigue siendo el valor 5 porque estamos en él, eso no varía tampoco. Al vértice 4 sí es posible que mejoremos, vamos a comprobarlo si mejoraríamos o no. Nos ha costado llegar 5 al vértice 3, desde el camino que hemos utilizado, y del 3 al 4 hay un camino directo que vale 7. 7 más 5, 12, pero ese 12 no mejora el valor 9, el coste 9 que hemos calculado anteriormente, con lo cual se queda en 9, no lo utilizamos porque no mejoramos el camino. Bien. Al vértice 4, al vértice 5 ya lo habíamos visitado, tampoco vamos a mejorar, se queda en 4. Y vamos a ver si podemos mejorar la visita al vértice 6. Como vemos, del 3 al vértice 6 no hay un salto directo, con lo cual no se puede mejorar nada, se quedaría en 13. Y finalmente, del 3 al 7 tampoco hay un salto directo, nos quedamos en infinito. Vamos a la cuarta iteración. De los vértices no visitados hasta ahora nos quedan el 4 y el 6 y el 7. Cogemos el de menor valor, el menor coste para llegar hasta él. En este caso nos cogemos el vértice 4, que tiene un coste de 9. Metemos ese 4 en el historial, nos ponemos en él. Obviamente no vamos a mejorar para llegar al 2, que lo hemos visitado. Tampoco vamos a mejorar para llegar al 3, que lo hemos visitado. Tampoco vamos a mejorar para llegar al 4, que estamos en él.
y el 5 también lo hemos visitado, tampoco vamos a mejorar. ¿Pero podemos mejorar para llegar al 6 desde el 4? Pues vamos a verlo. Nos ha costado llegar al vértice 4, nos ha costado llegar 9 unidades. Y del 4 al 6 hay un salto directo que vale 2 unidades. 2 más 9 es 11, que es mejor que 13, con lo cual hemos mejorado la distancia anterior y ahora ese camino es mucho mejor que el que teníamos y hemos actualizado. Y ahora nos queda por último el vértice 7. Esta vez del 4 al 7 sí que hay un salto directo. 9 que nos ha costado llegar al vértice 4 más 8, que es el camino que hay entre el vértice 4 y el 7. 9 más 8 es 17, obviamente menos que infinito. Actualizamos y ya tenemos el valor para el vértice 7 de momento. Bien, una iteración porque nos falta todavía por visitar el vértice 6 y 7, nos faltan esos dos por visitar. Vemos que del 6 al 7 el que menor valor tiene es el 6, menor costa llegar hasta él, con lo cual vamos a partir de él para intentar actualizar el resto de valores. Bien, vamos a el 6, obviamente el resto de valores que tenemos, el resto de valores que teníamos anteriormente sigue siendo el mismo, 3, 5, 9, 4 y al llegar al 6 también sigue siendo 11 porque no vamos a mejorar. La única mejora que podemos hacer es del 6 al 7, que todavía no ha sido explorada. Bien, nos costó llegar 11 unidades nos costó llegar al vértice 6. Del vértice 6 al 7 hay un camino directo que son 4 unidades. 11 más 4 es 15. Ese 15 mejora el 17, las 17 unidades que teníamos hasta ahora, con lo cual hemos mejorado. Pasamos a 15. Y por último ya nos queda el vértice 7, pero esta iteración no hace falta hacerla porque del vértice 7 ya no es el último que queda por visitar y no va a mejorar ninguno de los caminos que tenemos hasta ahora. Con lo cual, esta última tabla, esta última línea, la iteración 5, serían los costes que nos quedarían finales. Con lo cual, sabemos que podemos llegar desde el 1 al vértice 2 podemos llegar con un coste de 3, al vértice 3 podemos llegar con un coste de 5, al vértice 4 con un coste de 9, al vértice 5 con un coste de 4 y al vértice 6 con un coste de 11 y al vértice 7 podemos llegar desde V1 con un coste de 15. Y con eso terminamos el ejercicio.